Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches, dependiendo desde donde nos vean. Mi nombre es Marcos Montero y este es el canal digital Red Marcos Montero. Toda mi gratitud quiero expresar para con todos los contertulios, internautas, amigos que se están conectando a esta transmisión. En esta oportunidad, una nueva entrega del podcast Hijastro del Político, con la sección Conociendo a. En esta oportunidad, y quiero abrir un paréntesis antes de hacer este proemio, y es que por favor lo invito a que comparta, comente, dé like a esta transmisión, puesto de que no le cuesta nada y así esta información, que si es que le sirve de provecho y le resulta grata, puede llegar a más personas. Dicho eso, decía que en esta oportunidad vamos a conversar con el periodista español Alejandro Entrambasaguas. La primera parte versará alrededor de él. Trataremos de averiguar algunas cosas que creo yo son interesantes y al final desenlazaremos este coloquio con algunas reflexiones relacionadas al tema de la comunicación y periodismo. Bueno, sin mucha más dilación ni ningún otro introito inmerecido, lo presento el periodista español Alejandro Entrambasaguas. Buenas noches, muchísimas gracias por brindarnos su tiempo. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias a vosotros por haberme invitado. Alejandro, permitime comenzar esta entrevista preguntándote ¿por qué? ¿Por qué decidiste ser periodista? Bueno, pues la verdad es que porque me gustaba muchísimo la investigación en fin, y el oficio de periodista de investigación era lo que más se ajustaba a la profesión que yo quería tener cuando leía las historias tan interesantes que publicaban pues los periodistas que se encargaban de fiscalizar a los políticos, a los empresarios y sobre todo porque el periodista de investigación cuando trabaja de manera neutral, ordenada y sobre todo de manera muy objetiva, eso significa que sus investigaciones son de calidad y cuando un trabajo de investigación es de calidad provoca una reacción, ¿no? Y con esto a lo que me refiero es que, por ejemplo, cuando un periodista de investigación publica un escándalo mayúsculo sobre un partido político o sobre un político, pues puede llegar a provocar su dimisión, su renuncia, ¿no? Y, en fin, a mí personalmente lo que me hizo dedicarme al periodismo de investigación, o yo, mejor dicho, soy periodista de investigación a raíz de una historia que leí sobre un siniestro personaje español, espía español, llamado Francisco Paeza, ¿no? Como digo, un siniestro personaje que, en fin, medró a finales de los años 90 aquí en España, estuvo involucrado en varios casos de corrupción y el mejor periodista de investigación de España, llamado Manuel Cerdán, hizo una ardua investigación sobre él, escribió un libro, ese libro cayó en mis manos, lo leí, al poco tiempo hicieron una película sobre el libro y a partir de ese momento dije yo quiero dedicarme a hacer lo mismo. Excelente. Permítame también hacerle una consulta bicéfala. La primera, ¿cómo inició, hace cuánto tiempo, en este ejercicio periodístico y por qué se interesó por Bolivia? Bueno, vamos a ver, yo he trabajado desde que empecé la carrera, desde primero de carrera, y nunca he dejado de trabajar, ¿no? Sí que es cierto que mi edad no me ha permitido estar muchos años trabajando, porque en fin, soy joven, bueno, y desde que he empezado en el periodismo siempre he tenido la suerte de poderme dedicar al periodismo de investigación. No suele ser habitual porque el periodismo de investigación no es un tipo de periodismo sencillo, requiere pues estar muy bien formado y sobre todo tener buenos maestros, ¿no? Porque por desgracia el periodismo de investigación como tal, a día de hoy, por lo menos aquí en España, no se enseña en la universidad. Entonces es algo que vas aprendiendo con la práctica y viendo cómo lo hacen referentes tuyos, ¿no? Yo tengo la suerte de que mi jefe pues es uno de los mejores periodistas de investigación de España, por no decir el mejor, ¿no? ¿Por qué pegué el salto a Bolivia? Pues mira, por una razón muy sencilla, porque me lo mandaron mis jefes. Yo de Bolivia sabía más bien poco a finales del año 2019 y sabía lo que podía saber cualquier periodista de España, ¿no? Que, bueno, de vez en cuando nos llegaban algunas noticias sobre Bolivia y sobre todo lo que sí que llegó de una manera pues espectacular, con muchísima fuerza, fue el fraude electoral, ¿no? De finales del año 2019. A raíz de ahí me empecé a fijar en Bolivia, pero realmente el detonante fue, no sé si os acordaréis,
aquel intento de asalto a la Embajada de México, donde estaban escondidos en calidad de prófugos de la justicia algunos exministros del gobierno de Evo Morales, y como digo, estuvo a punto de ser asaltada esa embajada por unos policías españoles, ¿no? Entonces, en ese mismo momento, cuando salta la noticia, mis jefes me dicen, haz las maletas, que tienes que ir a Bolivia y tienes que intentar averiguar qué fue lo que ocurrió allí, ¿no? Y ya que vas, intentar investigar los pagos que el gobierno de Evo Morales hizo al partido político español Podemos, cuyo líder es un señor que se llama Pablo Iglesias y que a día de hoy es el vicepresidente del gobierno de España, ¿no? Y ese es el motivo por el cual voy a Bolivia por primera vez. Voy a Bolivia, publicamos en OK Diario varias cuestiones sobre esa misión inicial, sobre los famosos GEOs españoles, y luego, bueno, pues fui publicando otras cosas porque, en fin, fueron sucediéndose en Bolivia, ¿no? Como por poner un ejemplo y no alargarme mucho más, la ubicación del exministro Carlos Romero, ¿no? Que hay mucha gente que me preguntaba, bueno, ¿y por qué le buscaste? ¿Cómo lo encontraste? Pues porque, según la Fiscalía de Bolivia, que en aquel momento, a comienzos del año 2020, estaba investigando esos pagos al partido político español Podemos, pues señalaron desde la Fiscalía que el nexo entre Evo Morales y entre Pablo Iglesias pues era Carlos Romero, y fue ese el motivo por el cual yo lo busqué y lo encontré, ¿no? Luego hay un segundo viaje a Bolivia, como recordaréis, en el que ya me centré de lleno sobre los casos de pedofilia de Evo Morales. Sí, justamente luego le iba a consultar por eso. Permítame preguntarle también, ¿cuál es su filosofía de vida de usted, Alejandro, y si adscribe a alguna doctrina política? Bueno, vamos a ver, lógicamente, como cualquier persona política, como cualquier persona normal, tengo mi ideología política, ¿no? Pero, en fin, es completamente... yo cuando estoy trabajando, a mí me da igual que la persona a la que estoy investigando sea de derechas, sea de izquierdas. Aquí estamos hablando, siempre nos estamos refiriendo, siempre que nos referimos por ejemplo, a temas de política, los políticos cobran dinero público, por lo tanto, si un político, bien sea de derechas o bien sea de izquierdas, ha robado, pues ha robado. Y no por robar y ser de derechas es bueno, o viceversa, ¿no? Sí. Entonces yo, claro que tengo mi ideología política, pero vamos, intento separarla por completo de mi trabajo, ¿no? Para que no me influya de ninguna manera. Ahora bien, hay determinadas líneas rojas que, independientemente de cuál sea mi ideología política, pues yo intento no traspasar. Es decir, yo no podría aceptar de ninguna manera, o mejor dicho, podría respetar, pero no legitimar no sé, por ejemplo, un gobierno autoritario, tirano, una dictadura, no por nada, sino porque, por desgracia, en ese tipo de escenarios no existe la prensa libre, ¿no? Porque la prensa está completamente amordazada. Y luego no recuerdo cuál era la segunda pregunta que me hiciste. No, sí, su filosofía de vida, pero no, entendí. Bueno, sí, bueno, y aparte de eso, efectivamente, y aparte de eso, yo lo comentaba con un amigo hace un ratito, que me estuve tomando un café con un amigo periodista de investigación. Yo creo que el periodismo de investigación en general y el periodismo en particular es una forma de vida, una filosofía de vida, ¿no? Como me decías tú, porque yo qué sé, hay otras profesiones, como puede ser, yo qué sé, por ponerte, es que no te podría poner ningún ejemplo, ¿no? Pero hay profesiones en general, oficios, donde tú pues entras a una determinada hora, sales del trabajo a esa hora y tú vuelves a tu casa y te olvidas por completo hasta el día siguiente que vuelves a entrar en el trabajo, no le sigues dando vueltas al trabajo. El oficio del periodista es bien distinto porque por mucho que, en fin, tú tengas un horario laboral, eres periodista siempre y, bueno, por supuesto que hay periodistas que acaban su jornada laboral y se olvidan completamente hasta el día siguiente, ¿no? Pero en mi caso, mi filosofía de vida es, por mucho que esté de vacaciones o que sean las 3 de la madrugada, sigo siendo periodista y en fin, y hay mucha gente así, ¿no? De hecho, yo creo que los periodistas exitosos en España, en Bolivia o en cualquier parte del mundo es gente que entiende el periodismo como una forma de vida. Y yo intento hacer eso. Excelente. ¿Podría decirme algunos, ya mencionó uno, pero otro aparte, referentes que tenga usted en el ejercicio periodístico y algunos libros que le guste? Bueno, vamos a ver, por ejemplo, aquí en España, pues referentes periodísticos, por ejemplo, Manuel Cerdán, que como digo es el mejor periodista de investigación o uno de los mejores que tiene España.
y eso por poner un ejemplo en España, ¿no? Ujú. Y luego, por ejemplo, en Bolivia, pues en fin, vosotros tenéis muy buenos periodistas, por mencionar algún nombre, John Arandia, Carlos Valverde, Casimira Lema, en fin, son periodistas que yo he tenido el gusto y el honor de poder conocer y de no solo de ver su trabajo, sino poderles conocer cara a cara, en persona, y en fin, y son profesionales muy valiosos y a los que yo les tengo una gran estima y sobre todo una enorme admiración. ¿Sus libros favoritos, Alejandro, cuáles son? Pues bueno, por ejemplo, por recomendar un libro para periodistas o para periodistas en general o para gente que se quiera dedicar al periodismo de investigación en particular, pues mira, el que a mí me hizo dedicarme al periodismo de investigación, ¿no? Que es El hombre de las mil caras, Francisco Paesa, así se llama, y el autor es un periodista español que se llama Manuel Cerdán. Otro libro, por ejemplo, más reciente, pues un libro también de un periodista español que se llama El Director, que está escrito por un periodista que se llama David Jiménez, que fue director de uno de los periódicos más importantes de España, que cuenta los entresijos del trabajo del periodista y sobre todo se centra en el lado oscuro de la profesión, ¿no? Porque en todas las profesiones hay corruptos en la política, hay corruptos en el mundo de la empresa, en el mundo de la economía y, por desgracia, también en el mundo del periodismo. Entonces, dos libros, El hombre de las mil caras, de Manuel Cerdán, y El director, de David Jiménez. Excelente. Hay un periodista español que se llama Javier Villamor. Él hace una distinción en el periodismo y lo pone en el periodismo de causas y el de consecuencias, haciendo referencia a este segundo al periodismo frío del titular, que te da un dato y se queda ahí. Yo también tengo predilección por el periodismo de investigación, el que profundiza, el de opinión también. ¿Usted qué reflexión podría darnos al respecto? Bueno, vamos a ver, en cuanto al periodismo de investigación, yo creo que lo que es clave es, vamos a ver, esto a mí me pasa mucho en el día a día, ¿no? Por ejemplo, en un periódico, o esto se puede extrapolar a una radio o a una televisión, hay muchas secciones, ¿no? Está la sección de política, la de deportes, la de economía y también está la de investigación. ¿Cuál es la diferencia, básicamente, aparte de la temática, entre estas secciones? Que, por ejemplo, por comparar la sección de política con la de investigación, la de política lleva un ritmo frenético que quizás se puede quedar en lo primero a lo que tú hacías referencia, ¿no? Es decir, en un simple titular donde se cuentan unos hechos y quizás esa noticia a los 5 minutos ya no tiene ningún valor porque hay muchísimas más que tienen muchísima más importancia o que son de muchísima más actualidad. Y lo que hace 5 minutos era noticia, pues dentro de media hora ya no lo es, ¿no? Y un periodista que se dedique a la política puede generar, por ponerte un ejemplo, 5, 10 o 15 noticias todos los días, porque la política va a una velocidad tremenda. Pero en el periodismo de investigación es bien distinto, primero porque un periodista de investigación no puede sacar 5 temas de investigación al día, ni a la semana, ya te lo digo yo. El periodismo de investigación exige un sosiego, trabajar de manera muy minuciosa, con muchísimo cuidado, en ocasiones dejar que los temas reposen, porque el periodista de investigación no solo tiene que ser muy técnico y trabajar poco a poco, sino, como tú bien dices, en referencia al segundo tipo de periodismo, es un periodismo no solo de causa-efecto, sino también de profundidad. Es decir, un reportaje de investigación tiene que ser extenso, con muchísimos más detalles y, sobre todo, un tema que se note que esté muy trabajado y muy reposado. Excelente. Permítame hacerle la penúltima pregunta y es justamente respecto a este caso específico que usted mencionó de Evo Morales. Yo me pregunto, bueno, usted me decía que lo mandaron aquí a Bolivia, pero ¿cómo cachó el hilo? ¿Cómo agarró el hilo para seguir en su investigación respecto a eso? Después le quería consultar, ¿usted supo algo más? Porque aquí mediáticamente, si bien obviamente detrás de todos los medios aquí en Bolivia existen presiones, están fundaciones, George Soros y demás, ¿usted supo algo más al respecto? ¿Y qué percepción le dejó su estadía aquí en Bolivia? Bueno, vamos a ver, yo, como digo, hice 2 viajes a Bolivia y en el segundo me centré exclusivamente en el tema de la pedofilia de Evo Morales, ¿no? Lógicamente, si hay un segundo viaje a Bolivia es porque, en fin, yo durante el primer viaje me sentí muy cómodo trabajando en el país y porque veía que
que había muchísimas cuestiones por investigar, ¿no? Muchísimas. Y yo recuerdo perfectamente como allí, sobre todo durante mi primera etapa, salí en muchísimos medios de comunicación, había mucha gente que en la calle me paraba y me decía, ¿no? Investiga posibles relaciones de Evo Morales con niñas menores de edad, ¿no? Y claro, la primera vez que me lo dijeron me chocó y me extrañó, pero cuando me lo repetían constantemente ya me lo pensé dos veces, ¿no? Y dije, bueno, lo mismo puede haber algo de verdad en toda esta historia, ¿no? Porque, en fin, hay muchas veces que se difunden historias falsas para perjudicar el honor de una persona, y hay otras veces que simplemente se difunden como rumor y no necesariamente se ajustan a la realidad o tienen trocitos de realidad. Bueno, el caso es que yo me puse a investigar para ver si efectivamente había algo de realidad en esto, ¿no? En fin, un tema muy desagradable, en primer lugar, muy escabroso, y en segundo lugar, pues en fin, con el que hay que ir con pies de plomo porque estamos hablando de menores de edad, ¿no? Y de temas que son muy delicados, aparte de muy delictivos, ¿no? Porque son extremadamente delictivos. Y empecé, pues, poco a poco, prácticamente de la nada, ¿no? Pues consultando muchas fuentes que yo ya me había hecho en el primer viaje, es decir, no partía de cero. Y bueno, y en fin, fueron básicamente dos casos, ¿no? El primero en el que publicábamos que en OK Diario que Evo Morales estaba siendo investigado por la policía de Bolivia por haber mantenido relaciones con una menor mientras él era presidente, una niña que se llamaba y se llama Noemí Meneses, que se llevó a Argentina y estuvo viviendo con él en Buenos Aires antes de que regresara a Bolivia tras la victoria de Luis Arce. Y luego un segundo caso, que ya era muy posterior en el tiempo. Creo que recordar que fue en el año 2016, ¿no? Donde nosotros publicamos que Evo Morales había embarazado a una niña, menor de edad también, en el año 2016, cuando él era presidente del país, ¿no? Y fue en ese segundo caso donde, insisto, nació un bebé, nació una niña, que fue el que investigué en el segundo viaje, ¿no? Recuerdo que esta niña era de Yacuiba, fui para allá, para Yacuiba, e incluso pude entrevistar al padre de la chica con la que Evo Morales tuvo el bebé, ¿no? Desgraciadamente no encontré ni a la chica que había sido embarazada por Evo Morales años atrás, ni al bebé que a día de hoy tendrá 4 o 5 años, ¿no? Yo sospecho que estarán fuera de Bolivia, ¿no? Desde hace muchísimo tiempo para evitar que todo esto se descubriera, ¿no? Para mí fue un tremendo orgullo y una alegría poder haber sacado con éxito ambas investigaciones, sobre todo la última a la que he hecho referencia, y bueno, se publicó en OK Diario aquí en España, tuvo gran repercusión en Bolivia y sobre todo en gran parte del mundo, ¿no? Porque se hicieron eco medios de comunicación de todo el mundo, la BBC desde Inglaterra, CNN desde Miami, me llamaron medios de comunicación de todo el mundo, sobre todo de Latinoamérica, ¿no? El periódico más importante de Miami en habla hispana, periódicos de México, de Uruguay, de Paraguay, de Argentina, se hicieron eco medios alemanes, italianos, franceses, es decir, todo el mundo se enteró de que Evo Morales había mantenido relaciones sexuales con niñas menores de edad, ¿no? Y la verdad es que, en fin, es uno de los trabajos periodísticos de los que más orgulloso me siento. Alejandro, quedaron varias preguntas en el tintero, le agradezco infinitamente. Permítame cerrar con esta pregunta concreta ya para una reflexión, para que sea una reflexión final. Las redes sociales se han visto como un escaparate para permitir la libertad de expresión casi de manera irrestricta. Hay algunos periodistas y otros que ejercen de tal. Podemos mencionar el caso de Julian Assange, Nicolás Morá, Fernando Díaz Villanueva, Javier Villamor, usted, Jaime Bailey, aquí Marianela Montenegro, que han migrado, por ejemplo, a redes sociales justamente para seguir estos casos. ¿Usted cómo ve el periodismo en el mundo y qué reflexión podría dar en torno a una crítica o un mensaje, y también si lo puede hacer en paralelo con las redes sociales? Bueno, vamos a ver, conozco efectivamente los ejemplos que tú has puesto. Uno de ellos también, por quedarnos en el tema de Bolivia, fue el propio Carlos Valverde, como él, pues en fin, sí, colabora con algunos medios de comunicación, como por ejemplo El Deber, pero gran parte de su periodismo él lo hace en las redes sociales, no lo hace en Facebook, lo hace en Twitter, lo hace en su Instagram, y bueno, y la verdad es algo que en fin, que yo veo muy interesante, apoyo,
y de hecho los grandes temas de investigación que yo he trabajado en Bolivia siempre los he publicado en mi periódico, pero luego hay pequeños detalles que quizás no puedo publicar en mi periódico porque allí en Bolivia sí que son muy relevantes, pero aquí en España no, porque se ve Bolivia como muy lejos, y que yo mismo publico en mis redes sociales. Y hay medios de comunicación en Bolivia que se hacen eco de lo que yo publico en redes sociales, ¿no? Yo lo veo muy interesante por varias razones, ¿no? Primero porque hay determinados perfiles en redes sociales, y esto es algo que puede sonar muy grandilocuente, pero es que es la pura verdad. Hay periodistas en redes sociales que tienen tantos seguidores y que llegan a tanta audiencia que incluso sus trabajos, cuando los ponen en sus perfiles en sus redes sociales, los leen, los ven y llegan a más audiencia que la audiencia que pueda tener el medio de comunicación en el que trabajan. O sea, esto es así. Esto es así. Y eso es una gran ventaja, ¿no? Cuesta mucho que un periodista consiga una gran audiencia en sus redes sociales, pero una vez la ha conseguido, en fin, yo creo que eso es un diamante en bruto, ¿vale? Y luego, en segundo lugar, vamos a ver, los medios de comunicación, sean estatales o como en Bolivia, Bolivia TV, o aquí en España, Televisión Española, o bien privados, como en Bolivia, Los Tiempos de Cochabamba, El Deber, Página 7, o aquí en España, el diario El Mundo, El País o ABC, sean privados o sean públicos, los medios de comunicación, por desgracia, viven bajo una eterna presión. Por ejemplo, en los medios estatales, por desgracia, el partido político que está en el poder ejerce presión sobre las televisiones estatales para ver de qué temas se habla y de qué temas no. Y en los medios privados pasa exactamente lo mismo. Pero en vez de ser los políticos los que presionan al medio de comunicación, que también hay muchas veces que es así, son los anunciantes, las empresas privadas que se anuncian en esos medios de comunicación. ¿Qué es lo que ocurre? Puede haber un periodista que investigue o que publique un tema molesto para un empresario, ¿vale? Imagínate, yo publico un tema molesto para un empresario que pone dinero en mi periódico y que financia mi periódico. Pues lo mismo mi director puede decir, mira, por el reportaje que tú has escrito, ha habido un anunciante nuestro que ha dejado de poner dinero. Y el director puede despedirte. Y en un medio estatal, exactamente lo mismo. Es decir, cogerte y decirte, has publicado una información que ha molestado a un político que está en el gobierno, y como es el gobierno el que controla nuestra televisión, han exigido tu despido. Y te despiden. En las redes sociales no pasa eso, porque tú eres el propietario de tu propio perfil en Twitter o en Facebook, y si tú no tienes ningún compromiso con ningún político y con ninguna empresa, es decir, eres totalmente libre, no tienes ninguna atadura con nadie ni nada, puedes publicar el tema que quieras sin miedo a que nadie te pueda censurar, a que nadie te pueda echar, porque eres completamente libre en tus redes sociales. Por lo tanto, yo creo que es un fenómeno que se lleva practicando desde hace muchísimo tiempo ya, muchísimos años, 5, 6, 7 años, que va a ir a más, y que, insisto, hay muchos periodistas que tienen más audiencia en sus redes sociales que el propio medio de comunicación en el que trabajan. Y yo creo que esto es algo, pues en fin, muy interesante, y sobre todo que al periodista le viene de maravilla, ¿no? Porque, en fin, no hay nada mejor para un periodista que algún jefe te tenga que decir, no, a ese político no se le puede investigar, a este empresario no se le puede investigar, sino investigar todo aquello que el periodista quiera, sin miedo a represalias. Y bueno, ahora esa libertad de expresión está siendo puesta hasta en tela de juicio, ¿no? En estos momentos en las redes sociales, pero bueno, eso ya será para otra oportunidad. Alejandro, le agradezco infinitamente el tiempo que nos ha brindado, el trabajo que ha hecho por Bolivia, y bueno, espero que le vaya muy bien. Muchísimas gracias. No, el placer es mío. Muchísimas gracias por haberme invitado al programa, y bueno, quedo a vuestra disposición para cualquier otra ocasión. Muchísimas gracias, que le vaya muy bien. Un abrazo. Bueno, estimados amigos, espero les haya sido de provecho. Han sido minutos bastante interesantes. En otra oportunidad trataremos de explayarnos un poquito más para reflexionar alrededor del periodismo, de lo que sucede en el mundo, porque la verdad que hay hilos, hay cosas que no se ven, que creo yo sería bastante interesante poner sobre la mesa para poder explayarnos y reflexionar al respecto. Muchísimas gracias nuevamente, la invitación para que usted siga las distintas entregas de este podcast a través de la red Marcos Montero, hijastro del político. En esta oportunidad, el sector Conociendo a.
Vamos a seguir con las entregas todas las semanas en distintos momentos del día. Por favor, comparte este material si es posible y síganos en las distintas redes sociales. Muchísimas gracias, mi nombre es Marcos Montero y espero que estén bien.